Gracias, Sofía. Listo, entonces ustedes tienen que mezclar eh, una, una, una conceptualización de la cual partimos como estrategia con un resultado que tiene que ser eh, armonioso, que tiene que estar, responder, digamos, a una lógica de la estética que todos manejamos, ¿sí? O sea, que uno lo vea, ¿cómo más se los puedo explicar? Decirles, y por eso les repito, que uno lo vea y diga, esto es bonito, esto es lindo, esto es que no solamente la mamá, porque no es una lógica de todo el mundo, es una lógica de los arquitectos, de los estudiantes de arquitectura, de los estudiantes que tienen algo que ver con la creatividad, con la composición, con la creación, digamos, con la estética como elemento fundamental de su formación. Entonces, no es que si la mamá les dice, ay, qué bonito, ya listo, no, es algo que ustedes tienen que ver, tienen que reflexionar, tienen que autoevaluar y pueden evaluar a otros o pueden pedirle la evaluación de otra persona. Entonces, esa persona le dice, uy, eso se ve interesante, se ve bonito, se ve tal, me parece que no sé qué. Tal. Luego de eso, empezamos a, digamos, a generar otra serie y a enchufarle otra serie de dinámicas al proyecto que finalmente tienen que resultar en algo parecido a un proyecto de vivienda en un caso, de no sé qué en el otro. Muy pocas veces he hecho esto, pero les voy a mostrar lo que les prometí, que es el, el review de proyectos de la Architectural Association, que es, digamos, una de las escuelas, si no es la escuela más famosa de arquitectura. Y este es un compendio que bueno, luego se los puedo mostrar, se los puedo mostrar con más detalle o inclusive escanear, por lo menos para los que viven acá, de lo que hacen los estudiantes de arquitectura en Londres desde primero hasta último semestre. Miren esto. Miren, esta es una casa. Esto es una casa. Pero ¿qué de casa tiene? ¿Sí? Esto no digo yo que la arquitectura tenga que ser esto, pero es para que sepan desde dónde, digamos, desde dónde están los referentes que sacamos en este taller. Miren esto, miren la producción, que no es que uno diga, no, pues qué cosa tan, digamos, compleja de hacer. No es algo tan complejo de hacer en muchos casos, ¿no? Pero que representa una conceptualización muy profunda sobre lo que podría ser el edificio como tal. Igual hay una serie bueno, hay múltiples cosas, no sé qué más mostrarles, porque pues es una manera también un poco, como un poco absurda de mostrar esto tan que quiero. Pero miren esto el valor que tiene es más estético, parece un fractal, parece, digamos, estos son proyectos que tienen más un carácter urbano, seguramente, pero miren cómo se desarrollan ideas más que cualquier otra cosa. Eh, ¿cómo se lee un referente? Entonces, miren ¿qué significa esto? Pero esta figura es fantástica. ¿Qué significa? A mí me puede significar que hay una transposición de épocas esto ¿saben qué es esto, cierto? ¿Saben qué edificio es? La Ville Savoie. La Ville Savoie, que es una transposición temporal de la tal, y entonces por eso hicieron una serie de imágenes y distorsionándola. Bueno, en fin, entonces esto es representar un significado, representar una necesidad. Miren estos cuadros, estas entregas que hacen. No alcanzo yo ni a ver bien, pero bueno, esto es como un montajes. Por supuesto tienen o tenían en ese entonces un poquito más de acceso a la tecnología que nosotros, pero yo creería que hoy en día pues estamos más o menos en lo mismo. Miren este ejercicio. Ay no, ¿cuál era el que les quería mostrar? Este de las rayitas. Miren este ejercicio. Esto es la composición que yo quiero en ustedes. Este es el proceso compositivo que yo quiero, que no tiene que ver
con la repetición, la multiplicación y demás también, pero que tiene que ver más con la idea, con lo que quiero buscar, con lo que quiero encontrar, con lo que me apetece, con lo que me apasiona, con lo que me gustaría mostrar y me gustaría que se vieran. Miren la manera como trabaja esta gente por supuesto, espacios del primer mundo, ¿no? No es que nosotros no lo hagamos por gusto, es porque nos llevan una ventaja un poco grande, pero bueno, a ver si encuentro algo así más interesante, porque raro es todo. Todo lo que hay aquí es absolutamente eh, incomprensible. Miren esta relación. Yo no sé si a ustedes les suena de algo esta imagen del colegio o algo, pero esto es una relación profunda con los conceptos de magnetismo, de las fuerzas ocultas o invisibles de la naturaleza y demás, ¿no? También hay juegos numéricos mucho más sencillos. Bueno, en fin, voy a parar de mostrarles, pero un poco quería como contextualizar desde dónde hablamos, cuál es la epistemología que utilizamos y la metodología dentro de la pedagogía para que ustedes estén más inquietos y más tranquilos. Más inquietos me refiero a que sean capaces de meterle el diente y más duramente a probar una cosa, a probar otra, a pegar, a despegar rápidamente y a tratar de encontrar el punto en el que ustedes se sienten cómodos con lo que se sienten cómodos y creen que sus compañeros y yo nos vamos a sentir cómodos y alegres de ver su proyecto. O sea, nos vamos a sentir emocionados de decir, wow, esto es muy interesante, esto es muy bonito, esto, como sea, como quieran llamarlo. Pero ahí es donde ustedes ven eso y dicen, wow, eso es lo que a mí me gustaría que pasara. No siempre se puede hacer. Y no es en un semestre que se consigue. Esto yo lo busco con mis estudiantes desde el primer semestre y algunos los tengo en TCA 1 y entonces en momento 2 3 y 4 y muchas veces no lo hacen, muchas veces no quieren, no lo logran, muchas veces sí. Y a veces lo consiguen y a veces no, porque tiene que ver también con los seres humanos que somos, ¿no? No todas las veces eh, mm, YouTube hace un disco bueno, por ejemplo, ¿no? Por si acaso, para comentarles algún referente de la música que yo escucho. No todas las veces YouTube está inspirado porque son seres humanos, entonces hay canciones que no son buenas, que son malas simplemente, ¿no? Eh, y así ustedes y así todos. Muchas veces no nos llega la inspiración, no logramos llegar, pero con el trabajo debemos suplir eso para cumplir con lo que se necesita en el taller. Entonces, sin miedo, probar, mezclar, tal. Hoy digamos, es un segundo paso que espero, digamos, que tengamos tiempo de ver un poco, pero es un segundo paso que debería ir un poco más allá del primer germen para convertirlo ya como en una volumetría. Pero no pasa nada. Podemos, digamos, darnos esta semana también para avanzar en ese mismo tema, porque una vez lo tengamos, como les digo, pues entran a funcionar una serie de, de conceptos y de cosas que ustedes conocen más y que además son pues técnica, entonces no, pero traslape este con el otro porque la articulación y tal, y no se ve jerarquía por ningún lado, cosas, digamos, que dominamos un poco más fácilmente, pero una vez se tiene esto, es mucho más fácil dar un salto al otro lado sin que, con una garantía pues de que el proyecto ya va a va a tener una respuesta muy interesante. Como les decía entonces, la idea no es al final, no es que al detalle el apartamento, no, es una cosa que va mucho más allá de eso y que parte de pensar hoy en día lo que estamos proponiendo como reflexión. Ahora sí, entonces háblenme. Les doy la palabra. Yo, Carlos, Dale. pues es como más o menos contar lo que pasó, mi experiencia. Yo ya llevo haciendo más que todo son bocetos, hice más de 1000 bocetos, hice más de 1000, pegué más de 50.000 cartones y al final pues creo que me dejé llevar muchísimo
porque me puse a buscar muchos referentes de otros, o sea, otros arquitectos, de todo eso. Y entonces al final cuando terminaba me daba cuenta que eso se parecía a algo que no tenía nada que ver con mi referente, con lo que estoy buscando hacer. Yo soy el de proyecto de música. Entonces Ok. al final no tenía ningún tipo de lenguaje. El Ujú. lenguaje que yo estaba buscando no lo encontraba. Entonces, como que al final dejé de dibujar un poco, después del consejo que usted me dio, dejé de dibujar un poco y me dediqué más como a pensar y a entender el referente, a entender más que todo lo que el significado de lo que estamos buscando en la parte musical. Es el No concepto sé, más que es referente, el ¿no? concepto. Es el Eso, concepto. perdón, el concepto. Exacto. Y por más que, o sea, ya se convirtió como una especie de obsesión que al final me estresé muchísimo, dibujé muchísimo y soñé hoy con eso y al final la idea se me vino en la cabeza fue cuando me desperté hoy. O sea, mientras estaba en el proceso de despertarme, como que me llegaron toda la cantidad de ideas Como que uno que las dice, tengo, Eureka. eureka, sí. Entonces, como que las trato de plasmar un poco más, pero pues hasta hoy ya no alcancé a hacer nada para ahorita. Pero No, pues, y otra cosa que te quiero reconocer y es que, o que quiero que, digamos, compartir contigo, y es que muchas veces uno dice, miércoles, claro, esta es la solución si hago esto y lo otro, y va y lo hace y no, no le gusta, no, o no lo pudo hacer, o no, no, eso no se ve así como yo esperaba, pero esos son procesos naturales de la creatividad, ¿sí? sí, exacto. Lo interesante de ese momento fue que como que ya tomé el camino que estaba buscando. Cuando encontré la idea, o sea, la solución en mi cabeza, no en un referente de otra persona, no en forma, no en chin, porque estuve leyendo mucho sobre eso, bueno, la volumetría, así es. Sí, Ya como que de la Biblia de primero. exacto, exacto. Entonces como que ya me di cuenta que la solución, o sea, ya estoy como encaminado hacia donde lo que se necesita para el proyecto. Ahora es solidificarlo, volverlo ya volumen. Sí, Pero entonces ya, pues, obviamente, tenía un bloqueo mental brutal, 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 y era muy difícil porque no es fácil de pronto plasmar ese concepto en una volumetría. Pues a mí sí. personalmente se me está haciendo casi imposible, de hecho. Pero entonces me dediqué fue solamente a pensar, a tranquilizarme, porque la verdad estaba muy estresado. Y ya hoy como que ya tengo un Sí, poco más despejada la mente y tengo la idea en la cabeza. bueno, Entonces, pero no no, sé, no se señor. estresen, solamente háganle, repitan, vuelvan a empezar, no se estresen porque esto debe ser el placer, esto es lo que se supone que ustedes van a hacer toda la vida, esto es lo que se supone que les apasiona. Yo sé que hay algunos que se dedicarán a la construcción o a la interventoría, lo que sea, pero esto es porque si no, uno estudia construcción en arquitectura e ingeniería, en la Santo Tomás hay una carrera y hay muchas que son así de construcción, pues son profesionales igual, pero con otra perspectiva. Entonces esto es, y te agradezco por compartir tu experiencia y espero que, o sea, que te relajes cada vez más y que trates de actuar no en mil, o sea, en 1000 bocetos está bien, y más, y los que necesites, da igual. Afortunadamente el papel es barato, o se pueden hacer en el computador o en la tablet, o yo no sé dónde, pero eso se puede solucionar. Así que, y si suena 1000, pero si hace uno hace uno por segundo, por minuto, pues no es tanto. Entonces, entonces sí hay que hacer y hacer y hacer hasta irlo consiguiendo, porque tampoco va a surgir así como así, de pronto, a muchas veces, pues les digo, eso es la casualidad, es la heurística, pero muchas veces no. No sé si William nos quiera compartir su experiencia del semestre antepasado. No, William está como bloqueado, está congelado. William Tibaquirá, no, está como ido. ¿Qué más? Cuéntenme qué opinan de todo lo que hemos hablado hoy. Yo tengo una duda Dale. con respecto a que, bueno, todo lo que hemos comentado, sí, te doy toda la razón, estoy totalmente de Ay, acuerdo, no, no pero te ahorita preocupes, hay estoy. un... Volvió, ¿quién volvió? Espera, William, que ya está hablando Sergio. Pero ahorita hay algo que es el hecho de que si es complicado para una sola persona relacionarse con un concepto, buscar ese, Ahora con sí, dos es esa más heurística, difícil. ahora con dos personas es muchísimo más complicado, Puede porque ser, pues pero las puede dos ser más personas no piensan complicado. igual.
Entonces, no, a lo que yo voy es que tienes que, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan, por así decirlo. Espera, espera. No tienes Ajá. que profundizar, o sea, no tienes que meterte a hacerlo tan, tan subjetivo. Por ejemplo, lo que comentaba mi compañero, que buscaba y buscaba y buscaba y todavía no encuentra y ahorita está medio está encontrando. ¿Qué pasa cuando lo socialice con su otro compañero y le diga, sí, mire, esto es tal, 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 tal? Y el otro No, compañero, pues él dice él, pero serán los dos, supongo, ¿no? O bueno, cada no uno sé, está por su lado. no sé. Entonces, Pero eso es bueno, lo complejo. es una buena es una buena El otro reflexión. compañero va a decir, no. Y cuando Mm. lleguen a diseñar, el uno va a hacer algo, el otro va a hacer otra cosa. Y no, o sea, el proyecto va a ser una mezcolanza de ideas que no, nadie va a saber, no va a ser ni lo que quería el uno y el otro tampoco No, sabe. no, 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 eso no puede pasar, por supuesto. Por eso, exactamente. Hay que, ni muy, muy, ni tan, ¿Tienes tan. algún problema con el Un punto. sonido? ¿Se escucha feo? ¿Ahora Ahí sí va, mejor? sí, sí, ahora sí. Ah, bueno, tenía el micrófono en la espalda. Sí, con razón. Esto, entonces, hay que llegar a un punto medio. O sea, lo digo pues desde mi punto de vista y desde mi perspectiva. Que pues sí, el semestre pasado yo sí me dejé llevar y busqué mi propio concepto y le di mil vueltas y le hice. Entonces dije, bueno, ahorita el reto de este semestre es un concepto que puedan manejar dos personas y que entren en Ujú. la misma sintonía. Entonces, no vayan tan a lo subjetivo, sino vayan algunas cositas un poquito más objetivas. Por ejemplo, no sé, el término es el agua, la fluidez, entonces la fluidez entre los mismos volúmenes y las mismas cosas que va a tener el edificio. Entonces, algo en general va a ser la fluidez, que ambas personas cuando vayan a trabajar sepan, o sea, yo lo tomaría en los términos de que esas 50 palabras que hicimos en nuestro mapa conceptual, Ujú. que las tomen, que no simplemente busqué 50 palabras sinónimos y antónimos del agua y listo, y ya, y ahora me voy a meter con algo totalmente distinto en mi concepto. Que esas palabras se escojan y las mismas palabras que escogieron entre el grupo, las 5 o 6 palabras que hicimos los significados, que se enfocaran en ellas o escogieran unas que les agraden a ambos para que trabajen en los mismos términos, hablen el mismo idioma. ¿Y Como tú cómo nos hicieron dices, para hacer la maqueta? ¿Miraron los bocetos que tenían ¿qué? ustedes o qué? No, simplemente nosotros tenemos unos factores muy claros que los sacamos pues, a medida como hemos avanzado, hemos visto los trabajos, lo que hemos analizado, nuestros referentes, entonces tenemos conceptos claros que pues queremos que tenga nuestro proyecto. Entonces buscamos un concepto que, que reflejara el interés particular de los dos, lo que queríamos, o sea, yo quiero que sea esto, yo quiero que sea esto, bueno, una palabra que relacione las dos cosas, listo, explosión, fue la de nosotros. Mm. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos la maqueta? Pues desgraciadamente no podemos hacerla entre los dos, es como complicado. Sí. Entonces, bueno, uno hace la parte del dibujo y el otro hace la parte de la maqueta, en la cual en ambas cosas se vea lo que queremos ver. Volvemos al cuento. Gracias. Una palabra tiene muchos significados. Entonces, yo puedo ver las cosas desde un punto de vista y ella muestra otro punto de vista, pero se convergen en la misma cosa. Claro, tienes razón en que hay una dificultad añadida en términos de trabajar en grupo y tal, pero deberían también tomarla como una especie de ventaja, porque pues sí, no se trata de que hagan, de que le mezclen ahí unas cosas y otras, y, no, sino que lleguen a acuerdos en los que decidan cuál es la forma que es y finalmente tengan la tranquilidad de que si ustedes siguen digamos que Andrés Felipe está haciendo una cosa y su compañero otra y tal, en algún momento yo voy a decidir cuál y los dos le van a trabajar a eso, ¿sí? Punto. En un momento yo digo, no, ya esta es la que llegó más avanzada o la que consiguió mejores resultados, entonces sigan por ahí y punto. Así que tampoco se preocupen mucho por eso. Yo sí preferiría, pues por su propio, digamos, por su propia salud mental, que hicieran una sola cosa, pero no hay problema. En un momento determinado vamos cuando ya empecemos el proyecto, no vamos a darle vueltas a que esto, lo otro, nos vamos a quedar con uno, porque este ejercicio es un trampolín para el proyecto.
no es el fin en sí, es un trampolín para el proyecto. Entonces, cuando lo tengamos, lo sabremos, no se preocupen tanto. Jennifer iba a decir algo, bueno, o alguien más que hable de lo que hemos hablado hoy. Bueno, yo creo que es muy diferente a, pues, algunos compañeros que estamos ahorita compartiendo nuevamente, pues, esta materia. Estábamos también el semestre pasado juntos y era muy diferente, o sea, la metodología de trabajar con el profesor, porque él simple, o sea, era como que hagan y después revisaba y está mal, pero ¿qué está mal? No sabemos. Y era más basándonos como tipo que las medidas, que una cosa, que eso, pero nunca nos dio como instrumentos para nosotros saber eso, o sea, era más como investiguen ustedes. Entonces, yo creo que personalmente extrañaba mucho eso, ¿sí? Como el llevar paso a paso, como ese proceso, el hecho de que a uno se le digan, pues está mal o bueno, puede mejorar, ya uno dice como que bueno, al menos voy ahí como que paso a paso, ¿sí? O sea, no sé, personalmente eso me hacía falta porque pues estamos desaprendiendo, o sea, y así uno investigue, para algo están las clases, ¿no? Entonces, uno es como una esponjita en cualquier carrera, en cualquier cosa, y que uno va como que absorbiendo todo eso que necesita. Entonces, no sé, a mí Bueno, personalmente me gusta mucho esa metodología de trabajo. bueno, gracias por tu aporte. Espero que no estés llorando más adelante. Bueno, Sí, yo quién sé, más? estoy seguro. ¿Quién más? Sobre lo que dije, básicamente, digamos, una opinión cualitativa de todo lo que duré hablando. Me gustaría que dijeran qué piensan, si hay alguna discordancia entre lo que ustedes reconocen como el aprender arquitectura, el practicar la arquitectura, el ejercer el estudio de la arquitectura con todas las cháchara que he hablado. Me entendieron lo que dije, no se entiende, es Pues en lo personal sí entendí bastante eso que usted nos quiere remarcar de la diferencia que hay entre que nosotros estamos iniciando hasta llegar al punto en el ser capaces de construir algo significativo. O sea, nosotros apenas estamos aprendiendo y eso es algo que se valora mucho, como lo decía mi compañera, que usted nos está dando una guía, nos está mostrando un camino que nosotros podemos modificar según lo que somos y nuestras ideas, pero tenemos una guía. Eso es algo que nos sirve mucho. Lo mismo, bueno. el semestre pasado el profesor era como que, bueno, ustedes verán qué hacen y fue fatal, fue horrible. Entonces siento que esto es algo que nos ayuda muchísimo. Y pues así vamos avanzando poco a poco, lo que ustedes decían. Por ejemplo, yo trabajo mucho la simetría. Ya usted nos hizo caer más en cuenta en que la simetría no va por motivos justos, como el hecho de que no se apega a la época que estamos manejando. Entonces, eso es a lo que voy. Usted nos da motivos y razones del por qué se pueden hacer algunas cosas y otras no. Bueno, Entonces, muchas es gracias por tu útil. apreciación. Ahora una crítica quiero escuchar de lo que dije, algo que les haya parecido raro, incomprensible o loco, ¿no? No, sin miedo, ya saben que ya pasaron, ya están al otro lado. Ya Bueno, no, pasamos. no es una Sí, crítica, sí. pero Entonces no le es puedo una decir, no crítica, mentira. pero Señora, ¿quién dice? No es una crítica, pero ya, creo que Katy, dale. sí. Mm, Mira, yo opino que, o sea, de pronto porque estamos comenzando no vamos a ser pues, obviamente perfeccionistas en la parte constructiva, pero opino que, o sea, uno a la edad que tiene o comenzando es aún más creativo que los propios profesionales porque, o sea, como que tú piensas en un mundo de cosas, por así decirlo. Tienes mundo que ves hacia lo grande cuando ves referentes y lo actual, o sea, cosas revueltas que, no sé, te saca como una explosión y, o sea, más creativo. Pero entonces, creo que, o sea, es bueno ver referentes porque lógicamente te guías o te orientas de algo. Pero el problema es que nosotros normalmente cuando vemos referentes, lo estamos viendo, o sea, creo que Copiando por mucho. lo artístico, por lo artístico, por cómo hace tal cosa y así. Pero no nos estamos dando cuenta de los conceptos, que eso es lo que se está aplicando. Entonces, creo que ese es un problema que tenemos nosotros. Vamos Ok, más por la forma que por lo conceptual. puede ser, bueno. Entonces,
Bueno, muy interesante tu aporte. Es una reflexión para todos, ¿no? Es una reflexión desde el enseñar hasta el practicar, hasta el aprender. En qué se fija uno cuando está trabajando? ¿Qué está tratando de hacer? Tratando de responderle a un profesor, de responderle a los compañeros, de disfrutar lo que está haciendo, de copiar para ver cómo lo hace bien. Tenemos y hemos tenido ese pecado, Katy, no te preocupes, de tratar de responder, de decir sí. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes no hicieran. Ya pasaron, ya tranquilos, solo gocémonos esto y hagámoslo chévere de tal manera eh, que algo nos quede a todos y a ustedes y a mí. Bueno, muy buen aporte, muy lindo Yo quiero aporte. criticar, yo quiero criticar. Pero tú ya criticaste mucho. No, Bueno, ay, yo le dale. eché flores, ahora quiero criticar. Bueno, no, que Esto, hablaste. Bueno, dale. mi crítica es, o sea, por ejemplo, el semestre pasado a finalizar, de algún lado me llegó una entrega de unos, creo que eran proyectos de grado, no sé, de una universidad, no me acuerdo cuál es Daría para lo decir, mismo. Mm. sí, lo mismo. Entonces era como de un parque en La Guajira, una costa, no me acuerdo. Ajá. Entonces, bueno, uno lo abría y lo miraba a simple vista y uno decía, "Oh, espectacular, la composición, las cosas, o sea, la parte, la parte abstracta, la parte subjetiva". Uno lo veía a simple vista y, genial. Pero después decía, bueno, vamos a mirarlo un poquito más a profundidad y arquitectónicamente era pésimo, nada tenía que ver con nada, o sea, esa figura la podía poner acá en Bucaramanga y daba lo mismo, porque estaba igual de mal ubicada, estaba igual de mal relacionada. Uno decía, no, se sube 1 metro el mar y tapa allá, tapa el supuesto parque acuático, se perdió. Pero, ¿y yo era el director de esa tesis o qué? No, no, no. O Ah, bueno, Sí, quién sí. sabe. No, a Yo lo que creo que voy sí. a lo que voy es que sí es una parte muy importante lo que estás hablando, pero no hay que quedarse en eso. O sea, hay que saber cómo evolucionarlo, cómo avanzarlo y no olvidarlo. O sea, que no sea simplemente lo hice en el básico, donde aprendí arte y ahora todos mis proyectos arquitectónicos van a ser más que un proyecto arquitectónico, una pintura, porque es que no es así. O sea, lo de nosotros tiene que ser habitable, tiene que ser sustentable, sostenible. claro, claro, no, pero Entonces, básicamente tú lo mirabas a simple vista y era una pintura mm, genial en 3D, una escultura perfecta, sí. pero lo mirabas ya más allá y no tenía nada que ver con nada. Entonces, lo que yo digo, hay que tener cuidado con esa fina línea que se puede traspasar en cualquier momento. Ajá, bueno, tienes toda la razón, pero no, pero digamos que es que el discurso es muy diferente en segundo y tercero, primero, segundo y tercero, y cuarto, que en proyecto de grado. El A proyecto de lo que grado voy tiene, es que tiene que ellos a ese funcionar. nivel y siguen Claro, así. O sea, a eso es lo que voy. No supieron tomar lo que les dieron y evolucionarlo, sino se claro. quedaron ahí. Y a eso es lo que voy. O sea, tenemos que absorber todo lo que podamos como una esponja, como decía Marce, pero tenemos que saber evolucionar las cosas y saber cómo son las cosas. No nos podemos quedar ahí. Claro, no, pero no me doy por aludido porque yo no estoy diciendo que nos vamos a quedar ahí o que hay que quedarse ahí. Yo lo que estoy Es que diciendo exactamente no lo precisamente, estás diciendo, entonces como no lo estás diciendo es mejor dejarlo claro, porque hay mucha ya. gente que pueda que diga, no, ahora me tengo que enfocar simplemente en lo abstracto Yo y en lo mi que, pero yo concepto sí y creo que lo he dejado claro en la medida en que he dicho que lo otro es más fácil, ¿sí? Que lo otro hay que solucionarlo, pero es más fácil que esto. Entonces, bueno, gracias por tu aporte también, en términos de que evidentemente todo tiene que funcionar al final. Y claramente no es solamente hacer esculturas, no. Yo soy uno de los críticos, digamos, que considera que la arquitectura no es arte. Pero bueno, es una discusión que no vamos a dar en este momento. Pero hay mucha gente que sí considera que la arquitectura es arte. Yo por lo menos no. Pero, pero aún creo que al menos de partida sí es un punto muy cercano al arte. Bueno, algo más, alguien más. Rapid Mon. ¿Vit? ¿No? ¿Nada más? Nada más de toda la cháchara, 2 horas hablando.
2 horas hablando. Duso. Sofía, di algo. Munar, ya que estás ahí en todo el centro de mi pantalla. Bueno, eh, yo también pues opino lo mismo de la compañera que dijo que yo nunca tuve como ese acompañamiento con un arquitecto en la universidad. Siempre fue, pues yo llegué primero viendo diseño básico y fue como las memorias tienen que tener esto, consulten qué es, miren cómo hacen. No llegué en cero literalmente. Me fue bien, pero pues no es como un aprendizaje que uno diga, uff, es que el profesor me enseñó esto y me quedó marcado. No, Ya. fue algo difícil porque pues me tocaba esforzarme el doble y no Mm, fue como es que tienen que investigar, nunca me dijeron cómo podría llevar, digamos, un concepto de algún arquitecto, jamás como la manera que nos lo decía usted, de lo de las 100 palabras, ujú. que sacar de esas 100 y eso, nunca me dijeron, pues para poder llegar a un concepto así, ¿no? Entonces, pues yo creo, y yo le dije, se lo dije a mi mamá, que este semestre aprendí demasiado y que pues yo creo que lo que más me va como, como a dar duro de llegar ahorita otra vez a presencial, si llegamos a llegar a presencial, es como el profesor que no esté ahí como diciéndome, sí, es que es así, como llevar como un control de explicar que es como lo que debe hacer un profesor, explicarle, decirle, puede consultar en este libro. No, él fue como, todas las clases hay corrección. Nunca dijo el paso a paso de las cosas ni enseñarnos. Y con mi compañera fue igual, o sea, las dos llegamos, ella llegó a Bogotá a un traslado acá a Ibagué. Entonces, pues las dos nos unimos a mirar cómo hacíamos. Entonces, pues la verdad, yo este semestre sí he estado como más como preparada a lo que iba a llegar a ver este semestre. Entonces, pues sí me parece que pues el aporte que hizo la compañera es demasiado cierto. O sea, Muy no sé si cierto, es, sí. pues yo creo que eso depende del profesor y todo, pero pues se supone que deberían hacer sí todas las clases, aunque este semestre sí tengo muy buenos profesores y no tengo queja de eso. Bueno, gracias también por tu aporte y tal. O sea, claramente lo que yo trato de decir es un punto de vista. Y, y aunque a veces puede que suene, digamos, drástico, decir yo no acepto esto, me parece una tontería, realmente yo soy una persona muy abierta y considero que habrá miles de maneras y por supuesto la mía no es la verdadera, ni la absoluta, ni nada. Yo me soporto lo que digo, lo soporto en mi tiempo, en mi historia, en mi conocimiento, en lo que he leído y demás, y en que eso sí, tengo un verdadero amor por esto que hago y trato de que sea lo menos aburrido posible, aunque una cosa, por ejemplo, se pierde mucho tiempo de que podríamos estar corrigiendo, ¿sí? Llevamos 2 horas aquí hablando cháchara y hubiéramos podido corregir, decir, bueno, pero corra el muro, mire que esto, mire lo otro. Y yo soy consciente de eso porque siempre dedico un tiempo a explicar o a contar cosas de la historia o a los alumnos de primero a que lean libros de literatura o vean películas de cinearte. Son cosas que por un lado se pierden, pero yo pienso desde mi corazón que son cosas que aportan más del tiempo que se pierde. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Vamos a descansar 15 minuticos y volvemos ahora sí a corregir como debe de ser un taller. De entrando, corregimos. Chao. Nos vemos ahorita. Hasta luego, 15 profe. minuticos, 15 Hasta luego, minuticos. Carlos.